Pero hay todas las críticas. Oscar, ¿está de acuerdo? No, totalmente de acuerdo, porque yo creo que básicamente la labor del crítico, si es que tiene alguna labor, es permitir que el espectador pueda apreciar mejor una película. No decirle si es buena o mala, porque eso sabrá el espectador. Y no tiene, además, si el que lo dijera fuera Schopenhauer, o fuera Heidegger, o fuera Kant, o no sé quién, vale la pena, pero si es un Mindundi que está trabajando en un periódico como cualquiera de nosotros, no tiene ninguna importancia que diga que está bien o mal. Entonces, lo que sí tiene importancia es que dé elementos para que el espectador pueda entender mejor o pueda apreciar mejor esa película. O puede apreciar mejor un libro, o puede apreciar mejor una canción, una música o lo que fuera, ¿no? Es decir, eso me parece que es la labor del crítico. Permitir que, o posibilitar que el espectador pueda entender mejor una película. No decir que es buena o mala. La opinión del crítico da igual. Puede no por ningún objetivo, pero que explique por lo menos o que permita entender al otro si es que hay algo para entender, porque hay películas que no hay nada para entender. Pero, digamos, algunas películas sí. Entonces, bueno, que lo muestren. Pero, Óscar, entender las películas deben ser sencillas, que las pueda entender todo, porque si no hubieran sido sencillas, sería imposible pensar por qué ha durado ese espectáculo 100 años. Porque la gente las entendía, no eran complicadas. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo vi unas películas, por ejemplo, Bresson a mí no me gustaba. Pues vi una película de Bresson, de un burrito, y me parecía lamentable. Y después hubo un tío que me explicó... Pasar va a pasar. Entonces me explicó un tío muchas cosas de Bresson, y entonces las siguientes que vi me encantaron. Pero la del burrito no. La del burrito me siguió, no me gustó. Antonio Peñalo. Sí, ahora, que no se me olvide. ¿Veis? Porque hay uno de Bresson así. Sí, simplemente era un matiz. Carlos Comares ha dicho, habla de la sencillez. Y no se tiene que confundir la sencillez con lo sencillo con lo simple. Ni lo complejo con lo complicado. Lo contrario de simple es complejo y lo contrario de sencillo es complicado. Aquí en el Cine Mayor hemos visto este año y el año pasado y hace 20 años y hace 28 años hemos visto películas que son tremendamente sencillas y a la vez tremendamente complejas. Por poner un ejemplo, ahora está la retrospectiva de Joaquim Lafosse. El Libre es una película muy sencilla, como son muy sencillas las películas de los Dardenne o las de Angelopoulos o las de Godard, pero a la vez son muy complejas. Entonces, el público no puede ser, las moscas no son las grandes críticas gastronómicas. No son, están equivocadas, querido Óscar. Entonces, el público que confunde las moscas del burro. Baltasar, del burro Baltasar. Lo sencillo es complejo. Y lo simple es lo sencillo es lo contrario de complicado. Y por lo tanto, las películas pueden ser sencillas y complejas. Tienen que ser sencillas y complejas. No pueden ser sencillas. Como Romer es sencillo y complejísimo. Sencillísima y complejísimo. Y complicadísima si una película... Complicado no es complejo, no es complicado. Es complejo. Es la historia de un tipo que quiere tocar, que está obsesionado por una rodilla. La rodilla de Hay una más clara, Paulina en la playa, que está explicando con gran sencillez lo que es un amorío veraniego y lo que pasa cuando llegas a la ciudad. Claro, y sin embargo es muy compleja. Es sencilla y compleja. En cambio, lo que mucho público pide en masa es lo simple y lo simple, que no lo complejo, ni lo sencillo. Lo simple y lo complicado en realidad, porque mira que es complicado a veces saber una película de estas de tiroteos japoneses, quiénes son los que están de coreanos, quién está matando a quién, y por qué disparan. Disparos. 78 disparos, un tipo con una ametralladora, 78 disparos y no da nunca en el blanco. Pues mira, el 47 Ronin de Mizoguchi se entiende todo. En la Mizoguchi no había armas.
Todavía Amigos de Fuego. Creo que Mizoguchi hacía plano. ¿De Mizoguchi cuál están hablando? ¿El astrónomo o el...? No, Mizoguchi, Kenji Mizoguchi, el gran maestro de cine japonés, decía Felipe Vega, como cité antes, gran crítico y cineasta, decía que a lo mejor las películas había que verlas lavándose los ojos en trinidad de mirada, como decía Mizoguchi. O sea, que yo me siento, empieza la película Y te vas voy al baño a lavar. Pues tú además eres... No. Lavarse los ojos no te falta que te lavar. Mizoguchi tendría conjuntivitis. Por ejemplo, pero especialmente que sabe de hablar, es Carlos, puede hablar, es el mejor. Claro, que si va al baño ya se pierde la mitad. Claro, en la misma butaca se ponen los polillos. Ah, Toribio sí. Bueno, alguien que no tiene conjuntivitis y lo que sí que tiene es muy buen ojo para hacer crítica es Salva Torres, que tiene una pregunta. Sí, la para pregunta análisis, que Deberías estar tú aquí, colega. Más que crítica, en función a lo que habéis comentado del tema de la objetividad, de la crítica y de la opinión, ¿cómo hace el crítico para hacer crítica, análisis y que no haya opinión? Es decir, ¿cómo se mete en la película sin dejarse arrastrar por, de alguna manera, sus gustos y deja de lado lo que es la crítica de análisis? Pongo el ejemplo que me hace mucha gracia de Ángel Fernández Santos, que hasta que lo hizo David Lynch, Historia Verdadera, dijo que David Lynch era un mal director. ¿Por qué? Porque a él le gustaba más el cine más o menos narrativo clásico y todo lo demás de David Lynch le parecía que era un poco complejo y extraño y le parecía que era un mal Lynch. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo hace el crítico para dejarse de un lado sus gustos y analizar objetivamente las películas? Una pregunta para ellos. Pues, que yo muy no sé. sencillo, muy sencillo. Primero, la objetividad no existe, en ningún caso. Estamos igual con las jóvenes que con los En mayores. ningún caso. Sí, lo único que existe es la subjetividad. Todo pasa por la mirada de uno. Entonces, lo objetivo es que es una piedra que está a un costado que no se sabe lo que piensa, si es que piensa. Entonces, yo creo que todo es objetivo. Había una frase que yo ¿Todo es decía- objetivo o subjetivo? Todo es subjetivo. Todo es subjetivo. Sí, todo es subjetivo. Muy bien. Entonces, yo lo que decía una El agua vez sí. en broma, decía, la única manera de ser objetivo es no ver una película, porque entonces ahí uno no es objetivo, no es subjetivo, es objetivo. No veo la película y digo cualquier cosa de la película sin verla. Lo cual es más subjetivo todavía que si lo viera. Pero vamos a ver, Oscar. Eso es lo bueno de Pero vamos a ver, que uno va pensando. Pero sin hablar de objetividad ni subjetividad, Sí. estás en un festival grande como Sí, Cannes. sí, Al cine a las 8:30 de la mañana, te Sí. levantas a las 7. sí. Al quinto día te ponen Casablanca y es una basura, Ah, no, el segundo. porque estás cansado. Ese es otro problema. Particularmente, No van a las fiestas de Cannes. particularmente me irrita el falso blanco y negro. Y yo ya esa película no me interesa. Una persona que coge, filma en color y por la tecnología le quita el color. ¿Por qué? Así hice yo la mía y te gustó. Te dijo que le gustó, pero no se sabe. No, pero ese es otro problema fundamental. El trabajo del crítico es completamente... Si no te gustó, no es un mal. mal, va a ser una placa. No, totalmente incierto, porque uno ve como mínimo cuatro películas o 3 películas por día, ¿no? El más perezoso puede 3 películas por día. Y desayunar. Luego de ver esas 3 películas, primero se te confunden las películas, los personajes, no se sabe qué película. Y luego escribes. Y entonces, Yo solo he dicho que voy cansado, no que confundo. bueno, está bien, tú no confundes. Pero entonces el problema es que luego tú ves 4 películas mediocres y luego viene una que es un poco menos mediocre. Entonces esa que es menos mediocre te parece maravillosa. Y al final a lo mejor es malísima. Y luego te das cuenta de eso un año después cuando la estrenan, que vas equivocado al cine porque como aquí le cambian el título, entonces vas al cine y te ves la película. Y dice, esa película era una mierda, ¿cómo estoy aquí? ¿Qué estaría pensando yo? ¿Qué Decías. estaría pensando? Porque dije que era buena. Entonces recuerda que lo que pasa es que las 3 anteriores eran malas y esa que era mediocre te pareció buenísima. Y eso es una cosa psicológica clarísima, ¿no? Sí, claro, pero como dice, a la pregunta de Salvador, yo quería contestarle porque soy el máximo defensor de la objetividad y además él lo entiende porque hemos estado juntos en algunos experimentos en los que las películas se ven y se analizan
casi plano por plano, imagen por imagen, y hemos asistido a cursos, no es lo mismo que se vea una película en un festival, lo que estás diciendo, cansado, obligado, atrasado por las deudas, haciendo con hambre sexual. O sea, yo escribí un artículo una vez hablando de los festivales de cine como ejercicios espirituales, Claro. y hice una revolución a lo que yo os voy a contar a vosotros ahora, que lo sepáis. Bueno, pues Salva sabe perfectamente que si analizas lo que está hablando él es lo mismo, el análisis, lo mismo que decía antes Guillermo. Es decir, si tú analizas una película con mucho rigor, con mucha objetividad, la película vas descubriendo lo que significa el espacio, el tiempo, que es la clave del cine, y descubriendo por qué esa luz aparece ahí y no aparece en el otro sitio. ¿Por qué está a la izquierda, por qué a la derecha? ¿Por qué Mizoguchi ilumina allí o por qué Chaplin utiliza otro Pero eso no puede ser lenguaje? por subjetividad, ¿no? No, eso es objetivo. Es objetivo que la película de Chaplin es en blanco y negro. Eso es indiscutible que es objetivo. Esa película es en blanco y negro. Claro, sí, porque no había otra cosa. No, había otra cosa, no, que había otra cosa, por ejemplo, otra La más. primera película de Carlos Pumares ha dicho una cosa sensacional, ha dicho, ahora ruedan en color y luego la copian en Ahora, blanco y eso es otra negro. cosa. Es otra cosa. No, pero además en los años 60 la gente hacía películas en blanco y negro, No, habiendo claro. películas en color. Claro. Y por ejemplo, Wim Wenders, otro ejemplo de quién iría a ver las películas de Wenders si no hubiera crítica de cine en el mundo. No, Renoir salía en blanco y negro porque, como dice Oscar, era muy difícil entonces hacer. No, Renoir está diciendo hizo color. Pero Wim Wenders llegó a hacer una etapa de su carrera, era una película en color, una en blanco y negro, una en color, una en blanco y negro, una en color, una en blanco y negro. Alternaban. Cada película, si sabías que la que había hecho era en color, la siguiente tenía que ser en blanco y negro. Claro, pero eso es una opción del director. Por supuesto, pero lo que no puedes decir tú es que una película que es en blanco y negro es en color. Yo no digo- Objetivamente es blanco y negro. Objetivamente es blanco y negro. Si yo no hablaba. Has dicho que no existía la objetividad y la objetividad No existe. existe, ¿no? Eso no La película, aunque sea en blanco y negro, tú dices que es es un color. problema de definición. Para mí la objetividad... Oscar, no puedo. Me quitáis las ganas de sacar y todo. Todo eso Yo no subo más en Blablacar contigo. Lo único, un matiz, cuando ha dicho Oscar lo del tema de que una película es mediocre y otra es buena, evidentemente tiene que haber unos parámetros para decir que eso es malo o eso es bueno. Esos parámetros, cuanto más rigor tengan, van a ser, evidentemente, van a tener más posibilidades de alguna manera de convencer al espectador que esa es mala o buena. Esos son parámetros realmente, creo yo, Pero francamente como muy misteriosos. Pero vamos a ver, Bueno, si yo, una persona que yo admiro es a Clint Eastwood. Sí. Vamos a ver, y si Clint Eastwood hace El jinete pálido, y yo estoy viendo que está plagiando Raíces profundas, ¿tú crees que alguien va a dejar de ir a ver El jinete pálido porque yo diga que es un plagio de Raíces profundas? Pues te contesto. Estábamos con la objetividad, que estaban acercándose a ella, estaban diciendo cuanto más los parámetros. No, yo soy objetivo diciendo, No. mire, cambia el niño Has por una mezclado, niña, has mezclado. y cambia un tronco por Eso una es- piedra, eso es objetivo. pero es lo mismo. Eso es objetivo. Sin embargo, la segunda parte de tu pregunta es si alguien va a dejar de ir. Pues mira, El jinete pálido, hay mucha gente que no fue a verla, aquí en Valencia, mucha gente que no la ha visto primero, porque era versión doblada, cosa que a mucha gente no va a ver las películas en versión doblada. 5. No diga 5 que tiene rima. Pero Antonio, una pregunta concreta. ¿Tú crees que los libros que están en una librería, en una biblioteca, Sí. esos libros, si alguien no los lee, ¿desaparecen o existen? ¿Cómo? Los libros Cuando alguien no los lee- los libros son objetivos. Tú pillas un libro. Sí, que un libro cuando no... ¿Un ejemplo de objetividad? ¿Existe o no existe? Por ejemplo, si esto, cuando nadie lo lee, existe el libro claro que existe, alguien lo habrá leído. No sé. Hombre, alguien va y lo lee o descubre. Bueno, eso, existe cuando alguien lo lee. No, existe el libro, objetivamente existe un libro. Si, por ejemplo, Existen papeles. no señor, y lo sabes Alba, si un Quizás señor hace un libro, Vale. o sea, tú escribes un libro, y resulta que solamente lo has leído tú, que lo has escrito, ya lo ha leído uno. Ya tenemos... No, lo que pasa es que tú eres partidario de Hank Keaton y yo soy partidario de Sartori. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? Son dos filósofos. que conducían muy bien los dos, Que nadie no como conoce. otros que fueron por acá. No, quizá la objetividad existe
A lo mejor lo que es más difícil es la capacidad para percibir con objetividad lo que Lo que nosotros decimos objetivo es como lo más, la aproximación de lo subjetivo a lo objetivo. Claro. Pero objetivo no existe nada, porque todo es Mira, trompa, sí. ¿Cómo no va a existir el libro si efectivamente está el libro allí? El libro existe. Otra cosa es que como no lo lee nadie, como nadie lo recomienda, como nadie lo ha analizado, lo descubren 20 años después, pero el libro estaba ahí. Objetivamente el libro estaba. Estaba escrito. Tú piensas que Berkeley está equivocado. Bueno, sí, así que somos de filosofías diferentes. Bueno, por eso. Yo no he sido nunca en BlaBlaCar. objetivamente hace un rato Como que Mares, Claro, fundador de aunque no lo percibáis en vuestra subjetividad. Me llamo Guillermo Alcalá y quería preguntarles a ustedes acerca de la influencia del crítico en el espectador. Dando por hecho que aquí en España tenemos una mayoría de salas son comerciales, ¿no? En las distintas ciudades que hay, y vemos quizá más cine simple y complicado que cine sencillo y complejo. No podría ser a lo mejor, o si se realiza de alguna manera, podría ser una posibilidad, una tarea del crítico, increpar al espectador. Ahí lo dejo. Sí, me parece muy bien. Y además pegarle un golpe. y además sistemáticamente, indirectamente, y siempre y cuando sin faltar el respeto, claro, pero increpar No, yo creo que habría que faltarle el respeto al crítico. Eso de entrada. No, vamos a ver. La pregunta tuya tiene ya tiene varios errores muy importantes. ¿Cómo? O sea, se equivoca al preguntar. Son objetivos, claro, a términos equivocados, objetivamente equivocados. Un señor que hace una Dice, pregunta cine y le dice comercial. que se ha equivocado con la pregunta. Ha dicho cine comercial. El cine comercial es todo cine que se vende una entrada es cine comercial. Lo que pasa es que hay cine de consumo y cine de autor. Lo que estoy hablando es cine de consumo. Luego, objetivamente la palabra que hay que utilizar es consumo y no comercial. Pero todo es cine de autor. Todo el No, mundo lo sé, cada película la sé. no una película. Hay muchas películas que son de consumo, como las que ha visto ese señor. Yo no las he visto, pero yo objetivamente no las he visto. ¿Las hace alguien o no? ¿Cómo? ¿Las hace alguien o No, las hace cualquiera menos un autor. Perpetrantes. Las hacen compañías de seguros, máquinas del tiempo. O sea, por ejemplo, Carlos Fumares sabe perfectamente Ha hecho una película. que Billy Wilder, además él estudió en la escuela de cine, aparte de todo eso, estudió y fue director, lo que pasa es que no ejerció, pero fue guionista. Billy Wilder, grandioso. ¿Quién es Billy? El alemán ese que ¿No se te fue. refieres a Billy Wilder? No, es que era alemán, es Wilder. Entonces la parte alemana de Billy Wilder. Da igual, cada vez de quién hablo. El señor B.W. estaba en condiciones él de hacer más películas cuando se lo prohibió la industria. Estaba en condiciones, pero las compañías de seguros no admitían la salud y la edad de Billy Wilder. No, hay un caso más claro, de John Huston. John Huston, ¿ves? La, Houston, tenemos un problema. La gran aventura hacia China que dirigió Minuti, la compañía de seguros no la aseguró. Sí, No la pudo hacer, la hizo Minuti. sí. Houston hizo a continuación Tubimeses. Él llama digamos que Carlos acaba de llamar a los que yo llamaba autores cineastas de consumo, películas de consumo, acaba de llamarlos, a los directores de esas películas acaba de llamarlos inútiles. Sí, es que son inútiles pero son inútiles para todo. Por ejemplo, otro ejemplo de la crítica que es importante a tu pregunta. Carlos Fumares, que admira a Raúl Walsh y murieron con las botas puestas, morirá con las botas puestas intentando que un festival de cine, de los muchos que conocemos, en España, haga una perspectiva completa de Tinto Brass. Naturalmente. No la hace nadie. Ni de Walter Hill. Bueno, Walter Hill hicieron cosas que se situación por dice, pero Torino. tienes el mito de Walter Hill. Claro. Y tampoco de Abul Qasim Estadrami. No, pero es normal, no tiene solamente dos películas, como dice Fumares. Dice, mira, la de Quijote, ¿te acuerdas? Dice, haz una retrospectiva de un director que tiene dos películas. Y digo, hombre, me estás haciendo una retrospectiva aquí, solamente digo una. Sobre todo porque los figuras no existen. ¿Cómo? Que no existen. Por eso, Es decir, tú has dicho que ya tiene dos películas. claro, Si no existen. las dos películas tampoco. ¿Qué cosa? ¿Película? No, él no existe, las dos películas tampoco. Ah, tampoco. Eso muestra lo que es el crítico. Claro. A veces hablamos de autores y de películas que no existen. Pero es que La soñamos. el concepto de autor
vamos a ver, siempre se habla de que llega talleres de cinema, que si Godard, que si Truffaut. O sea, Chaplin no es un autor, no existía talleres. Keaton no es un autor, John Ford no es un autor, Hitchcock no es un autor. ¿Sabes lo que decía Chabrol de Hitchcock? Que cuando pasaron el Festival de Venecia, cuando Chabrol era todavía crítico de cine, no cineasta, crítico de cine, decía, contaba en la crónica de Venecia que por fin con La ventana indiscreta en su pase por el Festival de Venecia, un elevado porcentaje de los críticos de cine, incluidos los anglosajones, empezaban o sea, aceptaban ya que Hitchcock era un autor. Pensad, cuando hace La ventana indiscreta Hitchcock, todo lo que había hecho atrás Hitchcock, y no lo consideraban un autor, lo consideraban por otra parte, hay grandes autores que defienden ese territorio, el de ser grandes poetas y grandes escultores. Ayer nos contaba Chumilla, que está en el jurado, nos contaba, huyendo de la prevaricación, contaba que Miguel Ángel Buonarroti decía: yo no soy un escultor, yo no hago la figura, yo tomo el trozo de mármol y le quito al mármol lo que esconde la figura. Eso lo decía además, incluso Charlton Heston en la película. El Tormento de Qué buena película. Quiero decir que lo dijo ya Charlton Heston. ¿Buonarroti? No, antes. Ese señor que Es verdad. Hay otra Todavía pregunta no más. te canses, no hay, Pero es que no importa de subtítulos. Son paraguayas. Yo en principio hice una crítica en lo que tiene castellano a la organización, que además hay una ley de uso y enseñanza del valenciano hecha a partir del Estatuto de Autonomía y hecha que corresponde a las constituciones españolas. No es que lo digo, hecha como eso para que se entienda, no estas cosas que se vayan online en valenciano. Es una crítica seria porque están incumpliendo la ley. No, la ley no dice eso exactamente y le invito a que la lea. En cualquier caso, No, aquí el valenciano no está presente. nos costaría mucho No, perdón, titular a estos señores aquí no está presente, un traductor. El otro día vi una película. Si estamos para traducir nosotros, podemos traducir nosotros. Oye, es fundamental, lo que es fundamental es que Uruguay está ganando. Yo puesto inglés me traduciría. Muy bien. Muy bien. Y a partir de ahora voy a hablar en guaraní. Una pregunta. ¿Quién es objetivo? ¿La mosca o el gourmet? ¿Tú qué crees? Te vuelvo a preguntar, ¿tú qué crees? ¿Quién analiza de los dos, la mosca o el gourmet? Ah, es que sin analizar no existe. Claro, Vale. claro. O sea que la mosca no, eso es nazismo. ¿No consideras a la mosca ¿Cómo? como un ser? ¿Un ser? ¿La mosca? La La mosca. película, habla de la mosca de la película, eso es. No estoy hablando De Fly, la película, ¿cuál le habla? De Paul Newman. La mosca. ¿Veis? A él le gusta más la antigua. Pero, ¿quién es el criterio objetivo? ¿La mosca o el gourmet se refiere? ¿Y tú qué crees? Te he preguntado. Pero no se puede responder a una pregunta con otra pregunta. ¿Quién lo dice? ¿Que dónde está la ley que dice eso? No me queda por remitirme a la ¿Vos? versión, a la primera versión que habla de la mosca y del gourmet, que es una película vietnamita de 1929, primer película vietnamita. Y ahí se dice que ninguno de los dos tiene importancia, que la importancia la tiene Brahma. ¿Eso es lo que es? Claro, Si ahí la la no es de Vietnam, es de la India. Esto de la objetividad. Lo que es interesante y curioso, que hay una relación ahí. Salva Torres Sí, interviene. no, te digo que esto de la objetividad y la subjetividad da para mucho, pero yo cuando lo planteo en términos de por qué, al margen de la subjetividad, hay películas que han pasado en la historia del cine más allá de que subjetivamente uno diga una cosa, otra, y otras no. Os pongo el ejemplo, si hay un montón de plagios de determinadas películas, ¿por qué hay 2 o 3 que pasan y un montón no? ¿Por qué si ha habido un cine como David Leitch, por ejemplo, que se pone a hacer cosas raras, pero él pasa con un cineasta que está ya en la historia del cine, hay un montón de gente que me imita y no sale? Entonces digo, es como cuando
empiezas a ver arte y dices, a principios de siglo, ¿quién descubriría, quién diría que Picasso iba a pasar en la historia del arte? Es decir, a mí me preocupa la objetividad en ese sentido de, más allá de que subjetivamente tú pienses una cosa u otra, hay objetivamente cineastas, películas que pasan en la historia y otras no. Eso también puede ser discutible, lógicamente, pero evidentemente hay unos criterios para que eso discutamos aquí de lo que queramos. Hay una serie de directores y películas que están ahí, y cada uno pensará una cosa. Unos dirán que Godard es malísimo, otros dirán que Lynch es bueno, otros dirán que es Clint Eastwood, yo qué sé, pero evidentemente, objetivamente, ahí están. Y otros no. A mí es lo que me interesa, es esa objetividad me interesa, no evidentemente que a la hora de interpretar eso entra la subjetividad del crítico, lógicamente tiene que entrar, claro, porque es el que interpreta, pero que tiene que haber unos parámetros para que evidentemente rigurosos para decir esto es así y por eso va a pasar a historia, no sé. Pero eso precisamente es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuántas películas desde 1930 o desde 1925 decían, cuando salían, decían que eran malísimas y luego sí están en la historia del cine? Las mejores críticas de Estados Unidos. ¿Cuántos libros pasa lo mismo? Y sí es lo mismo. Entonces ahí hay como un misterio, que los libros como evolucionan, o gente que ha escrito libros como Lord Dunsany, un tipo que nadie conoce, que ha escrito cuentos de un senador, y que resulta que en los años 30 o 40 se pone de moda cuando el tío es de 1700 o 1800, no sé cuánto. Entonces eso es lo curioso, ¿no? Que de pronto una cosa que está olvidada de repente se convierte en algo importante, porque depende también de la época. Porque, por ejemplo, la película Turner, Mr. Turner, que dieron en el último Festival de Cannes, que es de un pintor inglés, que es Turner precisamente, es para mí el mejor pintor del mundo. ¿Por qué es el mejor pintor del mundo? Porque uno ve un cuadro de Turner pintado en 1798, por ejemplo, y parece que estuviera pintado ayer. Y es el antecedente de todos los impresionistas y todo el arte moderno. Pero Óscar, lo de Turner está en los libros del curso del antiguo bachillerato, que es el precursor del impresionismo. Claro. Pero eso no lo sabe nadie. Yo no lo sabía. Pero si eso está en No, los lo he estudiado, Yo no estudiaba. Entonces, pues lo he estudiado, ¿qué van a hacer? Claro. Es que ya, tenía clases de pintura y se iba al cine a la oscuridad, ¿sabes? Hasta aquella época lo que uno quería. A saber las cosas que hacía. A saber las cosas que hacía. Bueno, pero ¿y no sería lo bonito ir al cine, ver una película y salir y decir qué bonita es? Y ya está, y se acabó la crítica y todo. A eso nos lleva otra pregunta, que el año que viene haremos un coloquio sobre esto, porque eso es algo fundamental, que es el espectaculariado. Es decir, ¿quién decide qué películas se pueden ver y qué películas no se pueden ver? Para que luego... No. El 80% de las películas que tienen que estrenar en España y en la mayor parte de los cines del mundo tienen que ser norteamericanas, porque tienen... No, claro, las películas de cine mayor te puede decir a la directora de sociedad, te puede decir cuántas están en competición y cuántas no están porque no cabían. Que hay ciudades que ya no tienen cines, a ver si lo quieres entender. ¿Qué ciudad no tiene cine? Dime una. Oviedo, por ejemplo. ¿Oviedo? ¿No tiene cine? Ninguno, en las afueras, 27 pantallas, en la ciudad, en las calles, como ha sido toda la vida. Ya no hay cine, que la gente no va al cine. Que hacen el Festival de Cine Inédito. Vamos a ir a Mérida. Bueno. Si es que el coche es mío, ¿no? Y no paga ni la gasolina. Podemos a lo mejor llegar... Me entretiene. ¿Creéis que podemos llegar a conclusiones de algún tipo? Sí. Bueno, pero... La única conclusión que yo he visto es que no hay conclusión. O como dijo Marluja, el poder es el medio. El medio es el poder. Es decir, que el crítico se escribe en el país o en el mundo es grandioso, si no, no. Claro. Y el país robó, Yo creo que hay una conclusión muy clara, El título de la pieza era Crítica cinematográfica y en conflicto. Yo creo que el conflicto todavía da para más. Como decían los días. En otro momento, en otro año, en todas las semanas se podía hacer un debate de este tipo, porque algunos incluso han ido muy enfadados. Podríamos...
¿Tú crees? Sí. Ah, claro, eso es otro tema. Ya estamos abriendo otro melón. Y Es que ha visto la película de Guiñarro y está loco por los melones. bueno, pues sí, Oscar. No, dice que ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que por más vueltas que le demos al tema, vamos a volver otra vez al burrito Baltasar. Sí. Y agradecerle la presencia. Eso sí. digo eso. Sí. Agradezco la presencia de todos ustedes. Yo creo que, aunque no hemos llegado a conclusiones, el encuentro ha sido ameno. La verdad es que yo estoy tentado de programar uno así cada día, pero además con los mismos. Además, hemos llegado a una conclusión que es el que hay un conflicto. Porque el hecho de que no haya conclusión muestra que hay un conflicto. Sí, por eso digo que no era chiste lo de decir que la conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que hay un conflicto y sigue el conflicto. Y por más que hablemos 20 horas va a seguir el conflicto. O sea, la conclusión es el título de esta mesa, con lo cual hemos vuelto al origen. Hemos vuelto al origen. Pues muchísimas gracias, Lucía. Creo que sí que haría una de estas cada día. Yo creo que son de las más animadas y aunque sea obvio decirlo, de las más instructivas, porque hemos estado dando vueltas a una serie de temas que son claves en torno a la existencia de la crítica cinematográfica, del criterio, de la opinión formada, de la opinión no formada y del poder de los medios de comunicación que sirven de torre de guía al crítico. De modo que el festival hará una reflexión al respecto y yo creo que cada año debería haber como mínimo 2 como esta. Muy bien, muchas gracias. Así que muchísimas gracias, Oscar Perú. Muchas gracias al festival. Aquí, en particular. Muchas gracias, Carlos Pumares. ¿Algo? ¿Quieres añadir algo? No. Encantado. Muchas gracias, Antonio Llorens, por haberte desplazado desde tan lejos para estar con nosotros. Por eso lo digo, porque estamos en Madrid. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al público que tan pacientemente se ha divertido con este encuentro y seguiremos con nuevos encuentros en este espacio que nos acoge del Aire Hotel Astoria Palace a lo largo del resto del festival. Muchísimas gracias.